809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Arbelo a esta hora. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta, por favor, adelante. Sí, buenas, Juan Quesero, Santo Domingo Este. Don Álvaro, en la época de Trujillo, ¿cuál era el sector donde vivía la clase pudiente? ¿Cuál era el qué? El sector donde vivía la clase pudiente, don Álvaro, dice él. Sí, tenían villas, le llamaban fincas y villas en las afueras de la ciudad. Lo que hoy conocemos como la parte exterior de la zona más conocida, estaban las villas. Ahí vivían los más ricos, los más poderosos. No todo, no. Una gran parte. Vivían en sus fincas, en sus villas, que por llamarse finca no es que estaban en el campo, estaban en lo que hoy es la parte de fuera de la ciudad. Gobierno de la tarde, buenas. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Sí, buenas tardes. Que yo quiero preguntar a don Álvaro, ¿qué es la KGB? Don Álvaro, él pregunta qué era la KGB. Organismo represivo, para simplificarlo, un organismo de delación, de caliezaje, un organismo, vamos a decir, con las diferencias normales, ¿no? Como era aquí el servicio de inteligencia militar, los calieses de Johnny Aves García, ¿verdad? Algo así, pero en mayor condición, de una organización dirigida por las más altas instancias del poder político. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, don Esteban. Rojas, Santo Domingo Oeste. Una pregunta al maestro. A sabiendas de que Trujillo fue un asesino intolerante, ¿tuvo algo que ver el perfil del dominicano de indiscreto y conversador? Muchísimas gracias. No era discreto, ni era conversador. Consideraba que hablar con los demás era perder el tiempo. Trujillo era hombre de pocas palabras y muchas acciones monstruosas, acciones sangrientas, pero de tolerancia y conversación y discusión. Él no entendía eso le quedaba grande. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Sí, bueno, don Álvaro. Se la bola Bolsoy. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Ok, José de Brooklyn. Diga. Quisiera saber, don Álvaro, ¿es cierto que en el gobierno de Trujillo usted era caliente? Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta. Llamada, porque yo no puedo responder cosas así, perder el tiempo, que él perdió el tiempo, pero yo no lo voy a seguirle el juego, perdiendo yo también el tiempo. La próxima llamada. Adelante, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, Víctor Peña, de Santo Domingo Este, que si Alvarito, Se cayó Víctor, tiene que llamar otra vez. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre. Sí, buenas tardes. Esteban, hermano, mira, te hablo los felices. No, pero diga su pregunta, la pregunta. ¿Tiene pregunta o no tiene pregunta? Gobierno de la tarde, buenas. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. A lo buenas. Don Sí. Álvaro, yo quiero saber qué usted piensa de esta arqueóloga dominicana que fue a Egipto a estudiar la tumba de Cleopatra y ha cambiado la historia. No, está allí, presidida por la antropóloga, arqueóloga, intelectual Catherine Martínez. Tiene 12 años buscando la tumba de Cleopatra. No ha podido, pero ha logrado otras cosas importantes para el conocimiento de quién es el dominicano, de cómo se mueve. De manera que no ha aparecido a ese nivel una tumba como la de Cleopatra, pero ella sigue y se llama Kathleen Martínez. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante.
Sí, buenas. Álvaro, Sí. ¿quién usted considera que es el mejor jugador de la historia de la NBA? ¿Qué dice él, Esteban? ¿Quién usted considera que es el mejor jugador de la historia de Grandes Ligas, don Álvaro? Oh, Ted Williams. Gobierno de la tarde. Su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre. Buenas, Juan de Santiago. Don Álvaro, la página en blanco de Balaguer, ¿cuál es el concepto que usted tiene de ella? El peor de los conceptos. Un chisme, una intriga, una canallada, una mentira, una maldad, una indirecta de mal gusto. Balaguer nunca debió hacer eso. Con eso demostró para qué daba, hasta dónde podía llegar este monstruo del poder, Joaquín Balaguer. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Una preguntita. Académicamente, a mí se me enseñó en las escuelas de conocimientos académicos que el padre de los padres de la patria eran Duarte. Se le olvidó también el nombre de los padres de la patria. Gobierno de la tarde, buenas. No son varios. Para que no se le olvide, como bien enseñaba Esteban, se le olvidaron los nombres de los padres de la patria. Solo hay un padre de la patria, el general Gregorio Luperón. Los otros, próceres, casi al nivel, a la altura de Luperón. Pero hay un padre de la patria, general Gregorio Luperón. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, don Álvaro, ¿existe en la República Dominicana el autoritarismo? No, yo creo que en sentido general no existe. Puede existir en algunos departamentos gubernamentales, oficiales, también puede existir en una que otra expresión de la iniciativa privada, pero en sentido general, como sociedad, como forjación, no, eso no existe. Ha sido superado poco a poco, pero esto no quiere decir que no continuemos la lucha. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Buenas tardes, Juan Pérez, Long Island. Sí. A ver si don Álvaro puede hablar algo sobre Augusto Pinochet. ¿Augusto Pinochet? No, lo peor. Reúna todo lo peor. Y ese fue Augusto Pinochet y Ugarte, un malvado. Pero ya le digo, apunte ahí, póngase ahí ahora a poner cosas malas de una persona. Y al final, póngale esto. Ese fue Augusto Pinochet. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, Víctor Peña de Santo Domingo Este. Si don Álvaro conoció a Julio C. Limbal, promotor del deporte, los años 40. Sí, pero traté su obra. Escribió libros, muchos artículos brillantes, muchas páginas deportivas. Julio César Limbal, firmaba Julio C. Limbal. No le conocí personalmente, no tuve ese honor, pero antes y después seguí su obra en beneficio del deporte, como también desarrolló una obra en beneficio de otros renglones de la vida dominicana. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga, adelante. Juan, yo quiero saber quién fue Juan Sebastián Leiva. ¿Quién? Juan Sebastián Leiva, don Álvaro. Pregunta él quién fue. ¿Pues? Él pregunta quién fue Juan Sebastián Leiva. Juan Sebastián Leiva. Bueno, si murió, que Dios lo haya acogido en su seno. Si está enfermo, que recupere su salud. Pero la verdad es que yo no sé quién fue. Si digo quién fue, estaré mintiendo. Y no me gustan las mentiras. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Quiero preguntarle a don Álvaro si él se da cuenta cómo fue que se conocieron Balaguer y Trujillo. Bueno, no propiamente. ¿Cómo se conocieron? Trujillo le gustaba
utilizar a los hombres de talento. Y Balaguer era un hombre de un talento extraordinario. Y cuando estaba componiendo el cuerpo diplomático, le recomendaron a Joaquín Balaguer. Estudió el caso de Balaguer y entonces lo nombró primer secretario de la Embajada Dominicana en Bogotá, capital de Colombia. Y de ahí lo siguió utilizando, ¿verdad? Aprovechando el talento de Balaguer hasta llevarlo a la presidencia de la República. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Víctor Vaso. Don Álvaro, Antonio Parrilla, del kilómetro 5 de La Vega, ¿qué representó el gobierno de Trujillo? ¿Cómo es la cosa? Antonio Parrilla, del kilómetro... Antonio Parilla, dice él, de La Vega, que de la época de Trujillo, don Álvaro, no... ¿Quiere saber? ¿Qué representó en la época de Trujillo? Época. Quería figurear de esa manera. Pues ya figuraste. Fuiste un esbirro trujillista. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica. Francis, llévatelo.